Hola, bienvenida, bienvenido. Tenemos por delante la corrección del examen que habéis hecho hoy, día 6 de junio, de la asignatura Psicología del Aprendizaje. Bueno, esta corrección es a mi juicio, como digo siempre, puesto que las plantillas todavía no han salido, las tendréis las correcciones oficiales a lo largo de la semana que viene, así que me gusta hacerlo para aliviar un poquito la incertidumbre que se nos genera nada más salir del examen. De igual manera, como voy razonando las que considero correctas, incorrectas, hago repasos, te sirve para si te presentas en septiembre en este año 2024 o en cualquier otro año. Bueno, en ese caso, si te son útiles, yo te agradecería mucho si le pudieras dar a me gusta al vídeo y compartirlo en caso de que consideras que puede ser también pues de ayuda a otras personas. Ahora sí, vámonos a indicando primero siempre que las actualizaciones, una vez que salen las plantillas, si todas son correctas, si han anulado algunas, si hay que hacer algún tipo de reclamación, lo que sea, lo tienes anotado en la descripción del vídeo, en comentarios o alrededor de él. Bien, el modelo que corrijo yo, como digo, es el D de Dinamarca, pero te sirve para otros modelos, ¿vale? Para el C también valdría. Las respuestas están en otro orden nada más. Bueno, vamos allá. Y tenemos la primera pregunta. Dice, ¿qué propone Watson en su manifiesto conductista? Bueno, con esto ya nos estamos encajando en el tema 1, que es el tema de historia, y hablamos del conductismo. En el conductismo, el objeto de estudio ya no es la mente, no es la consciencia, sino es la conducta. De ahí viene conductismo. ¿Bien? Entonces la A dice, Watson, ¿sí? El estudio de la conciencia, vamos, y procesos mentales internos. La conciencia, no. Luego veremos en psicología del aprendizaje que los procesos mentales internos, sentimientos, pensamientos, sí se engloban como conducta, pero para Watson no. Entonces, la A la descarto por este motivo. La B dice, el estudio de la mente consciente, otra vez mente, y su funcionamiento adaptativo, ¿vale? El tema mente no, sería conducta. C, un cambio en el objeto de estudio tradicional de la psicología. Efectivamente. Y este es un cambio desde lo que tiene que ver con conciencia, lo que tiene que ver con mente, a conducta, es decir, comportamiento. ¿Vale? Comportamiento. Por lo tanto, en esta, la que yo considero correcta sería la C de casa, un cambio de objeto de estudio tradicional de la psicología. Vale, vamos con la pregunta número 2. La pregunta número 2 dice, ¿qué relación existe entre la teoría de evolución y el funcionalismo? ¿Vale? Funcionalismo. La conducta tiene una función. Bien, A. Darwin manejó el concepto de función, perfecto, que fue ampliado por William James en el desarrollo del funcionalismo. Perfectísimo. William James, al contrario de lo que hemos visto de Watson, sí que hablaba de que había una conciencia, que era un continuo, ¿vale? Entonces, nuestro proceso, una conciencia más bien, y el hecho de estar conscientes nosotros es lo que nos permitía incorporarnos en ese continuo de conciencia, ¿no? Estás consciente y digamos que te asomas a ese continuo, haces contacto con ese continuo. Entonces tiene una función, efectivamente, una función adaptativa. Eso es. La B dice, la teoría de la evolución no tiene relación alguna con el funcionalismo. Sí que la tiene. Y la C, el funcionalismo se desarrolló independientemente de la teoría de la evolución. El funcionalismo cogió, ¿vale?, mucho la teoría de evolución de Darwin, por lo tanto, esta es la A y también la enmarcamos dentro del tema 1. Bien, vamos con la 3. La 3 dice, en un experimento de supresión condicionada se presenta una luz seguida de una descarga, ¿vale? Pues vamos a dibujarnos esto. Me dice, yo tengo una luz y tenemos esta luz aquí, que está, dice, seguida de una descarga, ¿vale? Pues entonces tenemos seguido y tenemos aquí la descarga, ¿vale? La descarga yo siempre la represento como un rayo, ¿vale? Y ahora me dice que después, dice una luz seguida y un tono seguido de, no seguido de una descarga. Bueno, pues el tono le pongo una nota musical, ¿vale? La nota musical no viene descarga, ¿vale? Estos son ensayos entremezclados, entonces, este es un ensayo, este es otro y se van mezclando uno con otro. Esta es tenemos la fase de adquisición, ¿vale? No lo dicen, pero todo esto sería la fase de adquisición. ¿Qué quiero yo que adquieras? ¿Qué quiero yo que adquieras, que cojas, que aprendas? Pues fíjate, la luz, que va a ser
inicialmente un estímulo neutro, luego va a quedar como estímulo condicionado. La descarga es un estímulo incondicionado de base, ¿no? ¿Qué va a pasar por la asociación? Que la luz va a quedar condicionada como estímulo condicionado excitatorio. ¿Por qué? Porque me avisa, es un buen predictor de la apariencia de un estímulo incondicionado. ¿Bien? Entonces va a venir, hay una presencia de este. Este va a quedar marcado como estímulo condicionado excitatorio. ¿Y qué me va a producir? ¿Qué me va a producir la luz? La luz, ¿qué me va a producir? Mi, do. Eso es lo que yo quiero, por eso es adquisición. Aquí es aprendizaje de miedo, ¿vale? Porque estamos hablando de supresión condicionada. Estás haciendo algo y luego la idea es suprimir esa conducta, ¿vale? En este caso suele ser dar a la palanca. En este segundo ensayo lo que tenemos es que el tono no me da ningún miedo, ¿verdad? Bien. En la prueba dice que se presenta solamente la luz. Solo presentamos la luz. Y se obtiene buena respuesta de supresión condicionada. Buena respuesta de supresión condicionada quiere decir mi, do. Es decir, hay una alta respuesta condicionada. Que esto quiere decir que hay una alta tasa de parálisis. Indicará que la razón de supresión va a ser muy cercana a cero. Es decir, habrá dado poco, esto va a ser igual a que dé poco, ¿vale? Baja los números de golpecitos que se da a la palanca. Bueno, palancas, a la palanca. ¿Sí? Palanca. ¿Lo vemos la asociación? El hecho de tener mucho miedo es la respuesta condicionada. Es lo que yo estoy buscando. Y está asociada con la parálisis. Por lo tanto, está relacionada inversamente con dar a la palanca. Si estoy paralizada, no le doy a la palanca. Entonces, la razón de supresión, que es una división, ¿vale? La razón es una división. Arriba es donde tendríamos el número de respuestas que se le ha dado antes de tener miedo, pre-estímulo condicionado, antes de tener miedo. Y ese sería el numerador arriba y denominador abajo sería el de antes de tener miedo, ¿vale? Ay, no. A ver. Abajo es pre y este directamente es el estímulo condicionado. Esto es así, ¿vale? Esto es así. Aquí es las respuestas que yo le doy cuando está el estímulo condicionado, ¿vale? Y abajo es antes, cuando tengo antes, es decir, aquí no tengo, se supone, no hay miedo porque no hay esa fase de adquisición, ¿vale? No hay condicionamiento. Y después, ¿sí? Pre y cuando hay miedo. Entonces es cuánto representa la fase de miedo en el total, ¿de acuerdo? De respuestas. Entonces se entiende que en el total de respuestas se habrá dado más respuestas cuando, antes de tener miedo. Y se habrá dado menos respuestas después de tener miedo. Por eso se acerca a cero, ¿vale? Se acerca a cero, me dice 0,5. Eso significaría que he dado tanto antes de tener miedo y después de tener miedo, ¿no? La idea es que me está diciendo que hay una buena respuesta de supresión condicionada. Me está diciendo que hay una buena. Si me hubiera dicho que es indiferente, que no hay una buena respuesta, entonces sí. Entonces sí, si hubiera dicho no hay, ¿vale? No parece ser que no se ha dado una respuesta condicionada, no tengo miedo a la luz, doy tanto antes como después. Ahí la respuesta correcta sí que habría sido 0,5. Pero me dice que hay buena, es decir, hay miedo. El 0,5 me vale, está más cerca de 0, y el 0,9 no me vale porque está más cerca de directamente, sobre todo donde doy más es en la fase de miedo, ¿sí? O sea que no tiene sentido. Esto, según está planteado el enunciado. Si te dijera, ¿qué sucede si resulta que en la fase de prueba lo que veo es al revés, ¿vale? Que le está dando muchísimo más que originariamente. Bueno, pues sí tiene sentido el 0,9, ¿vale? Pero para cómo está planteado este enunciado, la respuesta correcta sería la B de Barcelona y este es el tema 2, la razón de supresión. Bien, vamos con la 4. La 4 nos dice, si tras la extinción, ¿vale? Si tras la extinción se presenta el estímulo incondicionado en solitario, en la prueba posterior ante el estímulo condicionado se produce. Cuando se presenta solo el estímulo incondicionado después de un procedimiento de extinción y eso me vuelve a activar esa asociación entre los dos, a esto se llama restablecimiento, ¿vale? Restablecimiento de la respuesta condicionada. Sería la B de Barcelona. La A que dice recuperación espontánea, esto es por el mero pasar del tiempo, aunque se considera que las claves del contexto parece ser como que han perdido la importancia, ¿no? Es una de las explicaciones que hay, pero es el pasar del tiempo. Y luego, renovación está asociado con un cambio de contexto.
un contexto diferente al de la extinción. Por eso, este que lo encajamos en el tema 2, la pregunta 4, yo marcaría la B de Barcelona. 5. Dice, en el condicionamiento con drogas, si se retiran las claves asociadas a la droga cambiando el contexto de adquisición, esto es realmente interesante porque estudiamos continuamente que cuando yo tengo un estímulo que lo llamo condicionado porque lo he asociado a un incondicionado, ¿qué sabemos? Que yo ante el estímulo incondicionado respondo incondicionalmente, ¿no? Es decir, descarga me produce miedo, me quedo parada. Pues como el ejemplo que acabamos de ver, luz, ¿cuál suele ser la respuesta condicionada? La misma. Lo habitual es que la topografía de estas dos, ¿vale? De estas dos respuestas sea la misma. Y viene a ser así, de manera habitual. Sin embargo, con las drogas pasa lo contrario. Fíjate, con las drogas la situación sería la siguiente. Si yo me tomo droga, la droga es un estímulo incondicionado que sí o sí me provoca una respuesta incondicionada a nivel interno. ¿Qué respuesta? Euforia, por ejemplo, ¿vale? O al revés, anestesia o bajón, lo que sea que yo quiera con esa droga. Entonces, esa será la respuesta incondicionada. Si yo normalmente tiendo a consumir ese tipo de sustancias en un entorno normalmente el mismo, ese entorno, ese contexto se va a quedar condicionado. Entonces, mi organismo lo que va a hacer no es, me voy al parque como ahí me suelo tomar esta droga, pues ya voy a tener directamente una respuesta de euforia o de anestesia, dependiendo del tipo de droga que sea, ¿no? Eso sería lo que hemos visto hasta ahora, o sea, mi organismo se adelantaría, ¿no? Y ya sentiría euforia y sentiría lo que fuera que yo estoy buscando con esa droga. Sin embargo, no pasa eso. Mi organismo quiere compensar esto. Ostras, yo no quiero esto. Entonces, ¿qué hace? Aguanta antes. Se prepara para aguantar antes. Entonces, la dosis inicial que te provocaba euforia, tu organismo se encarga de que no te produzca lo mismo. Entonces, aquí tenemos respuestas condicionadas, pero compensatorias, ¿vale? Compensatorias. Quiero compensar lo que me va a pasar ahora. Entonces, ¿qué sucede? Que mientras yo esté yendo a los mismos sitios y yo quiera la misma consecuencia por esta parte, cada vez voy a ir aumentando la dosis. Porque a esto se le conoce con el fenómeno de tolerancia. Mi organismo cada vez va a tolerar mejor la misma dosis en ese contexto, porque se está adelantando, se está preparando. Entonces, un día en el que yo consumo mi dosis de droga en otro contexto diferente, pero yo ya voy a dar una cantidad mayor, porque, jolín, parece ser que cada vez necesito más, en ese momento mi organismo no se lo veía, no estaba preparado, no pudo compensar nada. Entonces, por eso hay veces que vemos en noticias de a cierta persona que le ha dado un ataque al corazón, su corazón no ha resistido la dosis de droga. Una de las posibles explicaciones en ese caso es que esa persona tomó una dosis que tomaba habitualmente y que no era para nada dañina habitualmente. Dañina, entiéndase, de mortal inmediata. La droga, evidentemente, en términos generales, droga es todo aquello que altera, ¿vale?, al organismo. Entonces hay sustancias que en principio son positivas, hablaríamos, ¿no? Pero como todo en dosis. Y hay otras que son negativas y tienen un gran efecto a corto plazo y a largo plazo. Pero aquí el hecho de que yo voy subiendo la cantidad no me produce de manera inmediata ningún problema, a menos que yo cambie de contexto y entonces ya sí, esa dosis sea demasiada para mí y de ahí la sobredosis. O sea, a menos que evidentemente a veces tu objetivo sea quitarte de este mundo, ¿no?, y dejar de sufrir, dejar de estar aquí, la situación que sea que tengamos detrás, a menos que la intención sea esa, lo habitual es que sea un accidente. La persona no sabe que suceden estas cosas, tú consumes tu cantidad normal y no, desgraciadamente no despiertas, ¿vale? Entonces, estamos hablando de respuestas condicionadas compensatorias. Es muy interesante todo esto. Bien, ¿no? Dice, en el condicionamiento con drogas, si se retiran las claves asociadas a la droga, ahí va, cambio el contexto, que es lo que te acabo de explicar, se produce una respuesta condicionada compensatoria que hace que se genere tolerancia a la droga. Me está diciendo que se retiran esas claves. Si se retiran, ya no hay tolerancia, ya no hay compensación. La A no sería. La B dice, no se produce una respuesta incondicionada compensatoria. Incondicionada, no, es condicionada, así que nada. La C, no se produce una respuesta condicionada compensatoria, lo que puede producir una sobredosis, tal cual, ¿vale? Esto lo vemos en el tema, lo de la droga se ve en el tema 2, ¿vale? Se ve en el tema 2. Al final, ahí lo vemos.
Muy bien, vamos con la pregunta 6. Dice, en un experimento de condicionamiento, en la fase de adquisición, el estímulo condicionado se presenta durante 7 segundos. Vale, muy bien, similar a un ejercicio que tuvimos la primera semana. Yo tengo el estímulo condicionado, que su duración va a ser de 7 segundos, desde que empieza hasta que termina. Esos son 7 segundos. Vale, el intervalo estímulo condicionado, estímulo incondicionado dura 5 segundos. El intervalo entre estímulos se mide desde que empieza uno hasta que empieza el otro. Entonces aquí yo dibujo, digo, vale, el incondicionado me dice que va a empezar, ¿vale? Me dice que va a empezar cuando hayan pasado 5 segundos desde que empezó. Empezó el condicionado, ahora empieza el incondicionado, la duración no la sabemos, no nos la dicen y vale, genial. Bien, entonces, ¿qué vemos aquí? Simultáneo. Simultáneo es si los dos comenzaran y terminaran a la vez. Estamos viendo que no han empezado a la vez, ya no cumplen siquiera con el primer requisito, lo eliminamos. Hacia atrás es cuando primero se presenta el estímulo incondicionado, no es el caso. Demora, ¿por qué se llama demora? Se llama demora porque el incondicionado empieza después del condicionado. Hice ciertos repasos de estos en relación a la primera semana, entonces igual si viste el examen de la primera semana te pudo ayudar a razonar más ¿vale? Por eso también me viene bien hacer estos exámenes para que razonemos de una semana a otra, de un examen a otro. Entonces, en el que considero que es correcta es la C, que es demora. Y esto seguimos estando en el tema 2. Bien, vamos con el 7. La pregunta 7 dice, señala la afirmación correcta sobre el intervalo estímulo condicionado, estímulo incondicionado del condicionamiento pavloviano. ¿Vale? El tiempo que hay entre estímulos, como entre inicio de estímulos. Bueno, la respuesta condicionada es normalmente más débil, ¿sí?, cuando el intervalo es mayor. Es decir, cuanto más tiempo tarda en aparecer el incondicionado, es más difícil hacer esa asociación. ¿Verdad? La B de Barcelona. La respuesta condicionada es mayor cuando el estímulo condicionado y el incondicionado se presentan a la vez. Ya vimos que era uno de los peores, o sea, se producía un aprendizaje, pero uno de los peores condicionamientos, el simultáneo. ¿Por qué? Porque el estímulo condicionado no es una señal. No es una señal, se presenta a la vez, por lo tanto no hace de señal, no es un predictor, ¿vale? La C, la respuesta condicionada es mayor cuanto más tiempo transcurra. Al revés, cuanto más tiempo transcurra, peor. Por eso aquí marcamos la A y esto lo englobo dentro también del tema 2. Muy bien, vamos con la 8. La pregunta 8 dice, indique la respuesta correcta sobre la intensidad del estímulo incondicionado, ¿vale? La intensidad. En el condicionamiento pavloviano. Seguimos con el condicionamiento clásico y ahí tenemos que dice, la utilización de una intensidad distinta del estímulo incondicionado, aumentar la intensidad o bajarla, puede hacer que la intensidad de la respuesta también sea distinta. Perfecto, ¿vale? Perfecto. La B, la utilización de una intensidad distinta del estímulo incondicionado puede hacer que la forma de las respuestas sea distinta. Es verdad, puedo estar respondiendo por más tiempo o por menos tiempo dependiendo de la intensidad. Esto es correcto, ¿vale? Entonces, las dos serían correctas. La A y la B serían correctas. Y esto ya lo encajamos dentro del tema 3. Bien, el siguiente es un diseño que en la primera semana pusieron el diseño del bloqueo hacia atrás. Y yo dije, me da la sensación porque, bueno, pues por lo que voy viendo en la asignatura, que eso no quita que siempre sea así, pero lo habitual es que si en una semana preguntan sobre cierto tipo de condicionamiento, en la segunda preguntan por otro. Entonces, en esta segunda semana dije, posiblemente pregunten por el ensombrecimiento. Y así ha sido, han preguntado por el ensombrecimiento. De cara a septiembre, pues igual preguntan por el bloqueo hacia atrás. No sé si son tan exactos en ese sentido, pero bueno, en este caso vemos que es así. Entonces, tenemos una fase, una solo, con dos estímulos. Esto también se llama fenómeno de competición de claves. ¿Qué clave se va a convertir en la mejor predictora de la aparición del estímulo incondicionado? En este caso tenemos que este procedimiento es el ensombrecimiento. Se entiende que el estímulo condicionado será el que yo asocie al condicionado 2, yo voy a asociar a esta aparición. Esto es el ejemplo de las patatas fritas y los huevos fritos, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, esto lo encajamos en el tema 3. Si hubiera sido bloqueo, ¿vale? Si hubiera sido bloqueo, tendríamos
antes, en la fase de entrenamiento serían dos fases. Una de ellas sería estímulo condicionado 2, por ejemplo, con estímulo incondicionado. Esa es la fase 1. Y la fase 2 sería la misma. Estímulo condicionado 1 más estímulo condicionado 2 y así. Y la prueba igual. Estímulo condicionado 1, ¿qué tal? ¿Sí? Entonces yo aquí tendría que me habría ejercido una fase de bloqueo, de manera que aquí luego no lo voy a asociar. Por lo tanto, aquí lo que habría en ambos casos, la respuesta es igual, es poca respuesta condicionada. Lo mismo que aquí, habrá una poca respuesta condicionada, ¿vale? El bloqueo hacia atrás es estas dos fases invertidas. Primero tendríamos esta, que se parecería al ensombrecimiento, pero después tendríamos esta. Entonces ya lo diferenciamos con el ensombrecimiento, ¿vale? Muy bien, pues vamos con la 10. La 10 dice, ¿en cuál de los siguientes tipos de condicionamiento se condiciona un estímulo condicionado con otro que ha sido previamente condicionado? A ver, yo tengo un estímulo condicionado que lo voy a condicionar con otro que ya ha sido condicionado. O sea, inicialmente yo tengo un estímulo condicionado que he condicionado antes, pongamos así. ¿Vale? Pongamos así, yo ya lo he condicionado, ¿vale? Ahora sabemos que este es el que tiene la fuerza asociativa, la tiene de manera innata. Y digamos un poco de manera llana que lo que hace es contagiarle la fuerza a ¿no? Al estímulo condicionado. Bien, ahora yo voy a coger y voy a tener otro estímulo condicionado. Como es otro, le voy a dar el número 2 y a este le voy a dar el número 1. ¿Vale? Entonces lo quiero asociar con este primero, que está contagiado, ¿vale? Entiéndase, está contagiado. Y así podríamos seguir y seguir porque este a su vez se contagiaría y tenemos el condicionamiento de orden superior. Bien, habituación. La habituación es el hecho en el que yo presento de manera solitaria el estímulo incondicionado. Yo presento el estímulo incondicionado, solitario, y ¿qué sucede? Esto es un proceso, una prueba que se hace, por ejemplo, de evaluación, devalúo el estímulo incondicionado. Va perdiendo fuerza para mí, ¿vale? Va perdiendo valor. Si yo estoy acostumbrada a comer, que me premies con comida, pues no me va a suponer tanto. Por eso normalmente cuando en los modelos animales se experimenta con ellos, lo que sucede es que están en cierta privación de comida, ¿vale? En cierta privación de comida para que les interese hacer el experimento para conseguir comida, ¿vale? Lo mismo con el ruido. El ruido al principio me resulta agresivo o violento, pero bueno, luego me puedo habituar. Entonces la respuesta aquí es una poca respuesta, pero no tiene nada que ver con esto que estamos hablando. La inhibición condicionada, no sé si aquí alguien se ha podido confundir porque al final de la inhibición condicionada tengo un estímulo condicionado excitatorio que me avisa de que viene una descarga, ¿vale? Por ejemplo. Y yo después voy a tener el estímulo condicionado excitatorio y lo voy a presentar junto con otro. Entonces, claro, aquí yo no estoy buscando condicionar. Lo que me están diciendo es que se condiciona a un estímulo condicionado con otro, entonces no estoy condicionando a este con otro que ha sido previamente condicionado. Es verdad que va a haber un contraste, pero o sea, hay matices, ¿no? Hay matices. Se condiciona con otro que ha sido previamente condicionado. Yo aquí donde veo el que no es que a este lo condiciono con otro, no a la par, pero bueno, entiendo, espero que hayas podido ver lo de condicionamiento de segundo orden, que considero que es el que van a dar por correcta, pero cierto razonamiento me puede hacer encajar también que uno pudiera encajar aquí lo que sería la inhibición condicionada, la verdad. Sí, pero bueno, en considero que es la C. Si te ha pasado lo de la B, pues te entiendo, la verdad. No encajamos en el tema 3. Vale, vamos con la pregunta número 11. Dice, los fenómenos de inhibición latente y habituación tienen en común que, vale, la habituación que he dicho que se presenta en solitario, el estímulo incondicionado. Vale, la inhibición latente que es que se presenta en solitario, el estímulo condicionado. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Se da una contingencia neutra. Contingencia neutra es cuando estos estímulos no me predicen bien ni la ausencia ni la presencia. Entonces, contingencia nula son 50% para un caso y 50% por otro. Recordamos que se daba el fenómeno de irrelevancia aprendida. Es como que paso de ti, ¿no?
Entonces, contingencia significa que hay una asociación tanto del 50% para un lado como para el otro. Y esto no es así aquí. Dice, ambos producen una respuesta condicionada fuerte. Todo lo contrario, ¿vale? En la habituación se produce una devaluación, por lo tanto luego la respuesta condicionada es menor, y en la inhibición latente digamos, ¿no? Que bueno, hay diferentes explicaciones a nivel atencional y otras. El estímulo condicionado se presenta primero y eso retrasa la asociación posterior, la retrasa. C. La falta de novedad hace que prestemos menos atención. Entonces el hecho de que esto es bajo un tipo de hipótesis, es lo que barajaban, deja de ser novedoso, era una de las condiciones importantes, por ejemplo, para el modelo de Rescorla-Warner, deja de ser novedoso y por lo tanto lo ignoro. Bien, la contingencia neutra sería en el caso de que se hubieran presentado de manera 50% positiva y 50% negativa, eso sería neutra, ¿vale? Pero no es lo que sucede aquí, por eso yo me decanto por la C de casa, falta de novedad, ¿vale? Falta de novedad. Bien, y esto lo encajamos en el tema 3. Bien, vamos con la 12. La 12 dice, el fenómeno relacionado con el condicionamiento operante que se observa cuando ante una respuesta que se experimenta una recompensa más favorable, leo otra vez, dice, condicionamiento operante cuando ante una respuesta se experimenta una recompensa más favorable que una recibida anterior. Vale, vamos a ver. Estoy leyendo fatal este enunciado, parece que no sé leer, a ver. El fenómeno relacionado con el condicionamiento operante que se observa cuando ante una respuesta se experimenta una recompensa más favorable que una anteriormente recibida, ahora sí, se denomina, es decir, yo tengo, por ejemplo, ahora el ejemplo que este es el efecto Crespi, a mí me dan por recorrer bien, hacer bien las vueltas, 22 bolitas, me dan 22 bolitas. Y esto es mejor que lo que me daban antes me daban solo por hacer lo mismo 2 bolitas. ¿Qué pasa? Que eso que va a provocar que yo voy a correr muchísimo más la siguiente vez. Es un efecto de contraste. Antes me dabas 2, ahora me dabas 22 y yo voy a aumentar mi conducta mucho más. Y es interesante porque estas correrán incluso muchísimo más, su velocidad aumentará, comparada con esas ratitas que inicialmente recibieron 22. Si siempre reciben lo mismo, su velocidad va a ser, digamos, la misma. Pero como antes hayan recibido menos, van a correr incluso más que las primeras que siempre tuvieron lo mismo. Indefensión aprendida, no. Esto es la percepción de falta de control sobre los acontecimientos y por lo tanto se deja de ejecutar una respuesta, ¿no? El contraste conductual, correcto, positivo. Positivo porque va a aumentar. Cuando es al revés, cuando primero me dieron 22 y luego tengo 2, lo voy a hacer peor incluso que quien siempre ha recibido 2. A eso se le llamará contraste conductual negativo. Pero para este es contraste conductual positivo. Bien, y esto estamos ya en el tema 4, ¿vale? Estamos en el tema 4. Vamos con la 13. ¿Cómo se diferencia la clase de respuesta de la instancia de respuesta en la definición de la conducta operante según Skinner? Vale. Instancia, ¿vale? Instancia es un ejemplo concreto. Entonces, a la instancia es más molecular, ¿vale? Repasamos. La clase es más molar. Es más general, ¿vale? Molar general. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha pulsado una palanca. Vale. La molécula es ¿cómo lo ha hecho? Lo ha hecho con su pata derecha. ¿Vale? O sea, es una descripción específica. Entonces, específica. Muy bien. Entonces, como es específica, esta me habla de la topografía, la forma. Le ha dado topografía. Le ha dado con la pata. Ah, muy bien. Aquí la molar me da igual si le ha dado con la pata. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Ha dado la palanca? Ya está. Aquí hablamos de la función, ¿vale? Se habla de la función. En la clase de respuesta tengo la función, ¿vale? ¿Por qué está dando la palanca? Porque quiere obtener el reforzador, ¿vale? Y en el otro lado tú especificas, pues la ha dado con su pata derecha, ¿vale? Ahí sí sería la forma. Instancia de respuesta. Bien, teniendo esto claro, que son, si uno se acuerda, pues es bueno ponérselo antes de leer las opciones para no confundir. Dice, la clase de respuesta, ¿vale? La clase de respuesta se refiere a respuestas particulares o instancias específicas. Ya estamos viendo que es justo lo contrario. No. Mientras que la instancia de respuesta se refiere a la relación funcional, a la función. No. La instancia tiene que ver con el cómo hacemos eso y la función es el por qué se hace, ¿vale?
Así que nada, no, la primera eliminada. La B, la clase de respuesta, clase, abarca todas las formas en que se puede ejecutar una respuesta con una función similar. Función, función, función. Sí, me da igual si la he dado con la pata, si la he dado con el morro, ¿vale? Mientras la instancia de respuesta es una unidad mínima de conducta, efectivamente, específica y particular. Muy bien. La B, muy bien. C, una clase de respuesta se define por sus relaciones con los estímulos discriminativos. Clase de respuesta, estímulos discriminativos, mientras que una instancia de respuesta se refiere a la ocurrencia específica de una respuesta en un momento determinado. Vamos a ver, las relaciones estímulos discriminativos más concretos es más específica, ¿vale? Entonces, la que es correcta sería para mí la B de Barcelona y esto también lo tenemos en el tema 4. Vamos con la 14. La 14 nos dice qué importante innovación técnica introdujo Skinner en sus experimentos con respecto a los procedimientos de Thorndike. Thorndike, cajas problema, Skinner, las cajas de Skinner, donde el animal se introduce y se va haciendo un registro a nivel informático, antes, ¿no?, ese acumulado de las respuestas, y por lo tanto la respuesta el ensayo, digamos, que se va reiniciando continuamente de manera autónoma y también se va registrando esas respuestas. En las cajas problema había que estar continuamente, meto al gato, cierro la puerta, el experimentador tiene que estar interviniendo continuamente. Entonces es un adelanto técnico maravilloso de las cajas problema de Skinner. Y por eso aquí dice, Skinner se centró en las relaciones funcionales entre la conducta y las consecuencias. Esto es verdad. ¿Vale? Skinner es respuesta-consecuencia, esto es verdad. Mientras que Thorndike se enfocó en asociaciones de naturaleza interna. Para Thorndike había una asociación estímulo-respuesta, ¿vale? Para Thorndike era estímulo-respuesta, pero las consecuencias venían a reforzar ese estímulo-respuesta. Y sí que había, es como el gato pensaba, a ver, ¿yo qué hice antes para darle con la pata? Lo vimos en la semana primera cuando hablamos de una pregunta que hablaban también sobre Thorndike, ¿no? Entonces, la respuesta-consecuencia sí que es de Skinner, pero esto no tiene que ver con una innovación técnica. O sea, la A es correcta, pero no tiene que ver con una innovación técnica, ¿vale? Por eso la A no la marco. La B, utilizó respuestas que el sujeto podía ejecutar repetidamente sin intervención del experimentador, muy bien, mientras que Thorndike utilizó respuestas que requerían intervención del experimentador. No solo respuestas, sino el aparato en sí mismo. Bueno, hablan del aparato, ¿vale? El aparato en sí mismo tuvo esa novedad, muy bien, ese avance. La C, utilizó el término condicionamiento instrumental para describir los procedimientos de reforzamiento Skinner y Thorndike condicionamiento operante. Skinner también utilizaba el operante, el instrumental. Operante para remarcar que es el individuo el que opera sobre el ambiente y instrumental es porque esa conducta tiene como objetivo conseguir el reforzador. Como instrumento, es una conducta como instrumento para conseguir algo, ¿vale? Bien, entonces la 14 marco la B y esta es del tema 4 y pasamos a la siguiente, la 15. Vale, la 15 dice, de los siguientes procedimientos de condicionamiento operante, ¿cuál es el que da lugar a un aumento de la tasa de respuesta? Aumento, a un reforzamiento, ¿vale? Estamos buscando reforzamiento. Estaremos buscando tanto el positivo, que es recompensa, como el negativo, que es escape-evitación. Cualquiera de los dos me valen. Bien, la castigo, no, el castigo al revés, reduce la probabilidad de emisión de la conducta. Evitación, genial, es un reforzamiento, negativo, muy bien. Entrenamiento de emisión, no, ese es un castigo, negativo, lo mismo. Por lo tanto, está muy bonita. La 15, la B, yo creo que es un poco un regalito, ¿no? Estás amable, espero que sí, espero que la hayas encontrado pues bueno, amable. Vamos con la 16, dice, la tasa de emisión de una conducta particular se puede aumentar, ¿vale? Yo lo que quiero es aumentar, ¿vale? Aumentar una respuesta, una conducta, ¿vale? Bien, dice, aumentando la tasa de reforzamiento. Pues sí, o sea, cuanto más voy a recibir yo, pues más voy a dar yo. Eso está muy bien, pero únicamente hay más casos. Disminuyendo el reforzamiento de conductas alternativas competidoras. Pues sí, si consigues lo mismo por otros terrenos y yo quiero que lo tengas conmigo, pues voy a evitar que lo tengas en otro sitio para que lo tengas conmigo. Perfecto, ¿vale? Perfecto. Competencia entre marcas, pues sí, tal cual. Aumento su tasa de reforzamiento y además reduzco las otras conductas que compiten con esta. Pues está fenomenal. Entonces la C de casa, muy bien. Y esta la encajamos en el tema, la emisión. Yo es que aquí
Pues la 4, ¿no? El tema 4. Vamos con la 17. La 17 dice, el reforzamiento diferencial de tiempos entre respuestas cortos se correspondería con la ejecución en programas. Vale, a ver, tiempos entre respuestas, es decir, entre la penúltima respuesta y la respuesta que consigue que tú tengas el reforzador, ¿vale? Esta sería penúltima, y esta es la última, ¿vale? Entiéndase, esto es una respuesta, pum, le doy a la palanquita y esto es otra, y con esta última es cuando yo obtengo el reforzador. Esto es lo que llamamos tiempo entre respuestas, ¿vale? Tiempos entre respuestas. Me está hablando de tiempos entre respuestas cortos. Creo que la primera semana también razoné un poco algo de esto. Esto corresponde totalmente con aquí dice, solo con un programa de razón variable. Solo con ello no, porque en un reforzamiento diferencial de tasas altas de respuesta, el reforzamiento diferencial de tasas altas se vino a ejecutar porque decían, a ver, hemos visto que tenemos diferentes, ¿cómo decimos? Me sale la palabra en inglés. Vemos diferentes desarrollos y patrones, ¿vale? La palabra patrón, diferentes patrones de comportamiento, tanto si utilizo un programa de razón fija, si utilizo un programa de razón variable. Un programa de razón fija, lo que vemos es que hay una pausa y luego se responde, una pausa y luego se responde, ¿no? Entonces, sin embargo, en razón variable, se ha cambiado, pasa a responder. Sin embargo, se responde, así, no, que no me cambie esto. Sin embargo, en un razón variable, como no sé cuándo lo voy a obtener, no hay pausas, ¿vale? No hay pausas. Vaya, hay diferencias. Y luego también tenemos en un intervalo fijo, hay pausas también, ¿vale? Hay pausas, y en uno de intervalo variable no hay pausas. De nuevo, de manera muy... Entonces, vemos incluso la diferencia en el de razón siempre son más, ¿vale? Bueno, entonces, oye, hay patrones diferentes. Y se dijeron, no solamente tiene que ver con el programa en sí, sino con la propia respuesta. Las propias respuestas también marcan una serie de pautas. Entonces dijeron, el tiempo que hay diferente entre una respuesta y otro en cada uno de los programas también puede explicar el diferente desarrollo, ¿vale? Entonces, dicen, bueno, pues vamos a probar. Y es cuando realizan la prueba de los reforzamientos diferenciales de tasas altas y de tasas bajas. Y ven que para los programas que son variables, donde no hay descansos, efectivamente cuadra, ¿vale? Efectivamente cuadra. Pero para los fijos no. Para los fijos no. Entonces, bueno, dijeron, ¿y si añadimos una demora, si añadimos una señal discriminativa? Pero bueno, ya no entro mucho más aquí, por lo tanto... El reforzamiento diferencial, sí, desde luego, es para el diferencial corto, para el de tasas altas, pero también dicen que explica, cuando hace un experimento, explica también el patrón, el desempeño en razón variable. Entonces, por ese motivo, yo marco la C, ¿vale? Porque dice, se correspondería con la ejecución de programas, pues se ha visto que cuando tienen uno acoplado a uno de reforzamiento diferencial de tasas altas, se ve que se ejecuta igual. Entonces, por eso yo pongo la C. No sé si darán solo por correcta la B de Barcelona, pero yo considero que no, ¿vale? Entonces, por lo que te cuento. Bien, entonces, este es el tema 5. Bien, tema 5. Vámonos con la 18. Y la 18 nos dice, la preferencia por una recompensa pequeña e inmediata frente a una grande demorada, vale, viene ya, aunque sea más pequeña la quiero ya, dice, se reduce si se introduce un tiempo de espera por la ejecución de la conducta. O sea, yo ya encajo las palabras y leo la frase entera. Se reduce si añade un tiempo de espera. La preferencia, esto es verdad. Se incrementa, ¿no? Y no varía, no. ¿Cómo suelen reducirlo? Es decir, pues suelen añadir, por ejemplo, añaden un eslabón inicial. Te hacen elegir y eso hace que pasemos de una conducta impulsiva a autocontrolada, ¿vale? Porque elegir una recompensa pequeña, pero porque es inmediata, frente a una mayor más demorada, a eso se le llama impulsividad, ¿vale? Entonces, esta sería la 18, la A, se reduce, efectivamente. Bien, y esto es del tema 5 también. Vale, vamos con la 19. La 19 dice,
Cuando resulta dificultoso cambiar de una alternativa a otra respuesta en un programa concurrente de reforzamiento, es frecuente encontrar, yo tengo programa concurrente, es decir, yo tengo una alternativa A y tengo una alternativa B. Normalmente una de las dos alternativas se supone que es mejor que otra, entonces pongamos que en esta yo recibo el doble que en la otra. Lo suyo, siguiendo la teoría de la igualación, sería que mi respuesta también sea darle el doble aquí, ¿no? Bien. Lo que pasa es que como tengo acceso a las dos, cuando yo quiero cambio de una a otra, pues tendemos a la alternancia, es decir, a cambiar demasiado e irnos demasiado al otro lado. De manera normal, la tendencia normal y más habitual es, por tanto, la infraigualación. Voy demasiado a la otra, ¿vale? Perdiendo oportunidades aquí. La tendencia habitual es infraigualar. Lo que pasa que cuando me añaden una demora por el cambio, ¿vale? Es más costoso, es decir, pues por cambiar tienes que andar esperando un poco y entonces se activará. Ahí hacemos todo lo contrario, tendemos a quedarnos mucho más en la mejor, mucho más del doble. Eso es sobreigualar. Y por eso en esta sería la B de Barcelona, sobreigualación, ¿vale? O sea, de primeras tendemos a infraigualar, pero si nos añaden una demora por el cambio o cualquier cosa, ya, entonces esto es tema 5. Muy bien. Vamos con la 20. La 20 dice, ¿qué tienen en común la teoría de privación de respuesta y el principio de reforzamiento de Premark? Lo he repasado varias veces en otros exámenes. Para Premark eran importantes dos condiciones. Primero, en línea de base, comprobar qué actividad es la favorita, que es la más probable en línea de base, y esa hay que restringirla y hacerla contingente a la acción de la otra, de la menos favorita, ¿vale? Por lo tanto, la más favorita reforzará a la menos favorita. Bien, para Premark se tienen que dar las dos condiciones, que haya una que sea favorita y esa la limito. Si la quieres hacer, primero tienes que hacer otra, ¿vale? Sin embargo, la teoría de la privación de respuesta, lo que van a decir ellos es, mira, la verdad es que ahora la verdad es que da igual cuál sea preferida. Con que tú limites una, ya la gente va a querer hacerla, ¿vale? Entonces, la necesidad de que la conducta reforzadora esté limitada. La que va a ser reforzadora tiene que estar limitada. Esta es la condición, ¿vale? Para la privación de respuesta es cualquiera se va a convertir en reforzadora y para Premark no, es la que sea más probable en línea de base, ¿sí? La B, que la conducta reforzadora sea más probable que la conducta reforzada. Eso lo va a decir Premark. C, la suposición de la formación de asociaciones estímulo-respuesta. Aquí estamos hablando del condicionamiento operante. Aquí no aplica esto, por lo tanto yo elegiría la A por este motivo. Y esto seguimos en el tema 5. Bien, siguiente. Vamos con la 21. La 21 dice, un registro acumulativo, como representado en la figura, tiempo transcurrido en el eje de abscisas, aquí tenemos el tiempo, y respuestas emitidas en el de ordenadas, aquí tenemos. Entonces, esto es 60, entendemos que segundos, 60 segundos, 120, 180. ¿Y qué vemos aquí? Vemos que, bueno, inicialmente, ¡pum!, ¿no? Responden mucho. Estos son respuestas constantes, pero luego empiezan a hacer una pausa, y empiezan a hacer una pausa, y empieza una pausa. Si es pausa, estamos ante programas fijos. Y aquí lo que tenemos es que nos está marcando un tiempo. Entonces, esto es intervalo fijo. Por lo tanto, la 21, la B de Barcelona, y esto es tema 5. ¿Vale? Tema 5. Muy bien. Vamos con la pregunta 22. Dice, la contingencia operante en la que existe un control condicional por el estímulo. Operante, ¿vale? Establecimiento de la ocasión. Esto es para el condicionamiento clásico. Discriminación condicional. Perfecto. Aprender a diferenciar, a discriminar. Sí. Facilitación también es un sinónimo de condicionamiento clásico. Y el tercer sinónimo, la tercera palabra que dice lo mismo, sería modulación. Entonces, establecimiento de la ocasión, facilitación y modulación, condicionamiento clásico. Para la contingencia operante, discriminación condicional. Y aquí estamos enmarcándonos ya en el tema 6, ¿vale? En el tema 6. Bien, vámonos con la 23. La 23 dice, desde un punto de vista científico, la explicación de un comportamiento sería, ¿vale? Explicar un comportamiento. ¿Qué estamos haciendo continuamente? Estímulos, respuestas. Estímulos, respuestas, ya sea estímulos discriminativos, estamos hablando de respuesta condicionada, estamos hablando de respuestas operantes, ¿no? Vale. La identificación de las intenciones. La intencionalidad no es algo que queramos medir, además
se puede inferir, es muy difícil de medir objetivamente, ¿vale? Así que no. La B, los resultados que dicha conducta provoca en el ambiente. Yo no quiero estudiar la conducta como causa, sino como consecuencia, ¿vale? Como consecuencia. No es como lo que yo hago afecta en el ambiente, no. Es como el ambiente, los estímulos anteriores, lo antecedente es una causa del comportamiento. La conducta es tratada como un efecto, ¿vale? Como una consecuencia. Entonces la B, no. C, la relación causal vale con algún evento anterior a este. Lo anterior es la causa. Perfecto, ¿vale? Perfecto. C de casa. Y esto lo encajo en el tema 1. Muy bien, vamos con la 24. La 24 dice, el estímulo discriminativo positivo, ¿vale? Estímulo discriminativo, estamos condicionamiento operante, positivo. Si es positivo está asociado a dos procedimientos, a reforzamiento positivo o a reforzamiento negativo, a los dos, ¿vale? Está asociado a reforzamiento positivo o está asociado a reforzamiento negativo, ¿vale? Me dice, ¿también se denomina estímulo delta? No, el estímulo delta es el contrario totalmente, es el estímulo discriminativo negativo o estímulo delta, así, ¿vale? Con el triangulito este. Está asociado a castigo positivo, castigo negativo y extinción. O sea, se denomina también estímulo delta, no. Otra cosa es que se hubieran quedado con estímulo discriminativo así sin más. Un estímulo discriminativo puede ser positivo o puede ser negativo, es verdad, puede ser delta, pero me está especificando que es positivo, por eso no me vale. La B dice, ¿es contingente con el castigo de una conducta? No. El positivo, no. Ese sería el delta, ¿vale? Y el C, puede modificar la probabilidad de emisión de varias conductas diferentes, efectivamente, porque un estímulo no está asociado exclusivamente a la probabilidad de emisión de una, sino de diferentes. Perfecto, ¿vale? El control puede ser sobre varias respuestas y a su vez una respuesta puede estar controlado por varios estímulos diferentes. Eso es. Y todo esto lo englobamos en el tema 6. Bien, vamos con la 25. La 25 dice, la gráfica en la que se representa la fuerza de cierta respuesta ante eventos en función del parecido que guardan con el estímulo criterio. A ver, gráfica, fuerza, respuesta, eventos en función de un parecido que tienen con un criterio. Vale, yo te he entrenado para este estímulo. Te he entrenado para este estímulo y te voy a ir poniendo estímulos que se parecen, pues por ejemplo, colores o intensidades, ¿vale? Curva de adquisición no, esto sería para el condicionamiento clásico y esto es para cuando hacemos el aprendizaje del condicionamiento clásico, eso estaría bien. Las curvas de adquisición en el condicionamiento clásico tienden a ser ascendentes, menos, cuidado, la del condicionamiento del miedo que tiende a ser hacia abajo, ¿vale? Pero esto para aquí no sería. La B, gradiente de generalización, es verdad. Se llama de generalización, aunque aquí vemos también cómo se discrimina, ¿no? ¿Qué tal se discrimina? Sí. C, registro acumulativo, no. Aquí de nuevo sería para los condicionamientos, para las respuestas, ¿no? Las respuestas que se van dando puede ser del operante, pero eso es otro tipo del registro que se hace, no. Sería la B de Barcelona, efectivamente, y esto lo seguimos, estamos en el tema 6. Bien, vamos con la 26. La 26 dice, todos los estímulos, ¿vale? Todos los estímulos, muy categórico esto, provienen del medio exterior del sujeto. Del medio exterior. Bueno, esto es una perspectiva topográfica, ¿vale? Aquí tenemos que esto sería una perspectiva, ¿vale? Perspectiva topográfica, ¿vale? Topográfica o estructural. ¿De dónde viene el estímulo? De fuera, ¿vale? Pues sería estereoceptivo. Pero ¿todos provienen de fuera? No, también tenemos propioceptivos, interoceptivos, así que no, esta no sería. La B, son la causa antecedente de la conducta operante. A ver, causa-efecto tan determinante. Si me hubiera dicho conducta clásica, vale, pero operante, no. Todos provocan algún tipo de reacción en el sujeto. Y es que la condición es esta. Si un estímulo no provoca una reacción en el sujeto, no lo puedo llamar estímulo. Repito, si un estímulo no provoca una reacción en un sujeto, no lo puedo llamar estímulo. Esto choca con la idea de que llamamos estímulo neutro, ¿verdad? Y un estímulo neutro no me provoca nada. Una concesión a la hora de enseñar. Pero estímulo tiene que ser algo que provoque una reacción, por fuerza, siempre. Así que sí. La C de casa. Todos los estímulos tienen que provocar. Y esto
como hablamos de estímulos en el 6 y hablamos de diferentes, encajaría en el 6. Vamos con la 27. La 27 dice, la opción verdadera, ¿vale? Las conductas que han sido castigadas se pueden volver a adquirir mediante recondicionamiento más rápidamente que las que no lo han sido. Esto es justo al contrario, justo al contrario. Cuando castigas una conducta, esto puede ser una ventaja o una desventaja, es más difícil luego volver a provocarla, que esa persona vuelva a aprender. Entonces, si son conductas que son peligrosas para la propia persona, pues es fenomenal porque es difícil después que la vuelvas a hacer. Pero si se castigó una conducta que es importante, volver a condicionarla, que vuelva a suceder, cuesta, ¿vale? Entonces, esta no es verdad. Esta no es verdad. La B dice, la aplicación de castigo positivo, ¿vale? Castigo positivo, es decir, si haces algo o tienes algo que no te agrada, sobre una conducta aumenta la tasa de otras conductas alternativas. Pues sí. Sobre todo, si la función, si por lo que alguien hace algo, tú no has bajado esa motivación, tú no has bajado la motivación por el cual hace algo, va a haber conductas alternativas, con mucha probabilidad, ¿vale? Entonces, esta está muy bien. Está muy bien, como la agresividad ilicitada, un montón de cosas que vemos. La C, los estímulos delta en las contingencias de castigo positivo, ¿vale? Hemos hablado antes de que un estímulo delta está asociado con castigos, perfecto. Adquieren funciones de estímulo condicionado inhibitorio. Cuidado, porque inhibitorio lo solemos asociar con castigo, con algo que no. A ver, castigo es aversivo, eso estaría bien, pero esto no es inhibitorio, esto es estímulo condicionado excitatorio aversivo, es decir, es el estímulo que sea, la luz lo que sea que esté acompañado con un castigo, me va a avisar, excitatorio, me avisa. Inhibitorio sería que me avisa de la ausencia, no, aquí me avisa de la presencia de un castigo que no quiero, ¿vale? Entonces, esta está mal. Yo creo que aquí seguro que ha habido como... espero que hayas podido identificar bien que era la B de Barcelona. Si la C te ha causado dudas, lo entiendo, ¿vale? Pero es que nos pasa mucho. Cuidado, inhibitorio no significa malo, inhibitorio significa que me avisa de que algo no viene. La naturaleza no me la está diciendo, ¿vale? Bien, entonces, esto, como hablamos de castigo y tal, esto ya es el tema 7. Vamos con la 28. La 28 dice... El efecto de los estímulos aversivos sobre la conducta de los organismos es el efecto, ¿vale? Es innato, ¿vale? Hay parte que es innata, sí, dependiente exclusivamente de la historia filogenética de la especie. No es verdad, ¿vale? No depende exclusivamente de la historia filogenética, ontogenética también, o sea, para nada. El efecto, vale, la B, adquirido, aprendido, ¿vale? En el caso de la mayoría de los estímulos aversivos primarios. Estímulo aversivo primario, si es primario es porque es innato. ¿Vale? La mayoría son adquiridos, es verdad, entonces serán secundarios, no primarios. La C, dependiente del contexto en el que aparecen. El efecto de los estímulos aversivos depende del contexto en el que aparecen, efectivamente. Si hay arena, por ejemplo, los hámsters se enterraban, o si hay una pared, ¿no? El acercarte a la pared, evidentemente no me puedo quedar parada en una pared como hacen los conejos, la tigmoctasia, y quedarse ahí si no hay pared. Entonces depende. Eso es. Espero que te acordaras de esto y esta marcaras la 28, la C de casa, que es la 7, tema 7 quiero decir. 29, ¿vale? Dice, ¿puede considerarse como una forma de escape la respuesta observada en los procedimientos de evitación de operante libre de Sidman? Bueno, a ver, si puedo considerar escape, estás hablando de un proceso de evitación. ¿Cómo funciona ese proceso de evitación? Esto era, a mí se me presenta una descarga, ¿vale? Una descarga cada cierto tiempo, Entonces la idea era que si tú hay una descarga, y luego otra descarga, ¿vale? Y entre una descarga y otra hay 10 segundos y 10 segundos. Tu respuesta lo que hace es que retrasa la aparición de esa descarga, pero no hay ninguna señal, no hay ningún estímulo discriminativo externo como tal que te lo señale, ¿vale? Es el tiempo en el que tú vas diciendo, uy, sí, vas respondiendo y vas evitando esa descarga, la vas evitando, ¿vale? Bueno, dice, oye, ¿podemos considerar como que es un escape? Sí, de los eventos propioceptivos e interoceptivos emparejados con la descarga. Y es que tenemos dos tipos de hipótesis. Tenemos la primera hipótesis, que además así se llama hipótesis, que es de Sidman, del mismo, hipótesis propioceptiva, ¿vale? Propioceptiva. Que esta es la propia, ¿vale? Esta es la propia conducta, es decir, yo le he dado y es como, y ya estoy en este caso, estoy escapando de ello,
¿vale? O sea, mi propia señalización, mi propia señal sería ese estímulo, sí. Interoceptivo, ¿vale? Interoceptivo, movimientos o el pasar del tiempo. Esta es otra hipótesis que además lo llama así, interna, ¿vale? Interoceptiva o temporal. Ahora no me acuerdo el nombre de quién era pero son dos hipótesis diferentes, ¿vale? Entonces, ¿puede considerarse como una forma de escape? Sí, ante estímulos propios internos, sí, sí. La B dice no, al no presentarse ninguna señal, ningún estímulo puede condicionarse como estímulo excitatorio aversivo. Sí, la percepción de pasar de tiempo, tu conducta, esto no estaría bien. La C depende, podría considerarse solamente en los casos en los que se incluye una señal estereoceptiva. Es que si se incluye una señal estereoceptiva ya no es la evitación de operante libre de Sigman, porque es no señalada, ¿vale? Bien, teniendo esto en cuenta, entonces yo marcaría la A. Y esto lo vemos en el tema 7. Vale. 30. Dice, un sujeto es situado en una caja doble o lanzadera. Cada vez que se enciende una luz 3 segundos, después, se aplica una descarga en el compartimiento en el que se encuentra, pero no en el otro compartimento. A ver, estoy aquí, estoy en un compartimento y este es otro. Entonces me está diciendo que hay una luz de 3 segundos, ¿vale? 3 segundos, vamos a ponerle luz de 3 segundos, y hay una descarga, y viene luego una descarga, ¿vale? Luz y descarga. El sujeto aprende a saltar de un compartimento a otro cuando se enciende la luz, ¿vale? O sea, primero se enciende la luz y el sujeto lo que hace en cuanto se enciende la luz es saltar al otro lado, ¿vale? ¿Qué está haciendo aquí? A veces hay preguntas parecidas a esta, pero en otras ocasiones, en lugar de preguntar ¿se enciende la luz?, te dice se produce la descarga y entonces salta. Si se produce la descarga y entonces salta, es escape. Pero si aparece la luz y todavía no ha aparecido la descarga, es evitación. Es una conducta de evitación. Perfecto. Como resultado de un entrenamiento de emisión. Esto es un castigo en negativo que lo que hace al revés, que saltaría menos. C. Una conducta reforzada, bien, positivamente, no. Es reforzada negativamente. Entonces la única que concuerda sería la A. Y esto lo tenemos en el tema 7 también, ¿vale? Y ahora nos vamos con las actividades obligatorias. Esto era el visionado de un vídeo y un artículo en inglés. Entonces se van a centrar aquí en el artículo en inglés. Solamente creo que hay una pregunta de esto que dice: González, Torres y compañía, en el artículo se probó el procedimiento de elección subóptima, ¿vale? El subóptima, la peor, la que se obtenía el 20% de reforzadores allí, usando dos tipos de respuesta: presionar pedales y picar la tecla. ¿Por qué? A, porque se tenía la hipótesis de que los pedales tendrían una menor saliencia incentiva, lo que haría que las palomas eligieran en mayor medida la alternancia óptima, que era la no discriminativa. Perfecto, perfecto. La B dice porque las palomas no pueden ser entrenadas en picar, no que va, ¿vale? C, porque se tenía la hipótesis de que las teclas tenían menor saliencia incentiva. Todo lo contrario. La A en la 31. Bien, 32. Vale, aquí tenemos exclusivamente el vídeo. Programas de reforzamiento y programas de reforzamiento. Bien, según lo visto en el vídeo, en cuál de los siguientes programas de reforzamiento podemos observar una pausa post-reforzamiento en el registro acumulativo. Esto nos vale sin haber visto el vídeo con el tema 5. Si hay una pausa, estamos hablando de fijos, ¿vale? Estamos hablando de fijos. Entonces, razón fija, razón variable, intervalo variable, lo único que tiene fijo es la A, pues ya está, la A. ¿Vale? 32, la A. Y esto sin ver el vídeo. Entonces hay muchas preguntas a veces de este tipo de vídeos que se sacan con lo que sabemos de la asignatura, lo que se agradece mucho. 33. Según lo visto en el vídeo, programas de reforzamiento, los programas de tiempo. Este no lo estudiamos en el propio manual, ¿vale? El reforzador se entrega cuando el sujeto emite una respuesta tras haber transcurrido un determinado tiempo desde la última respuesta que se emitió. Entrega una respuesta. Si es por tiempo, es llegar al tiempo y se le da el reforzador, ¿vale? Se le da el reforzador. No tiene que dar una respuesta, no. El reforzador se entrega tras la primera respuesta que emite el sujeto pasado un tiempo determinado desde la entrega del último reforzador. De nuevo, no tiene que dar respuestas, es tiempo. C. El reforzador se entrega pasado un tiempo determinado independientemente del comportamiento del individuo. Efectivamente. C. Bien, vamos con la 34.
Esto ya son las voluntarias, esto es el artículo que teníamos donde se va a medir la atención y en este caso es atención selectiva a diferentes elementos de un estímulo que se presenta de manera compuesta, un elemento compuesto, ¿sí? Hablamos del triángulo, se ha hecho con humanos, primera vez que se hacía en humanos, se presentaba un triángulo rectángulo y ahí teníamos que esto era como muestra, ¿vale? Como muestra, recordamos, la muestra es el estímulo condicional y luego se presentaban comparaciones, que son los estímulos discriminativos, que eran o bien los ángulos o bien los glifos, las figuras que aparecían en los vértices. A ver, en el experimento de Vila y compañía, ¿cuál fue la variable independiente que se manipuló? La variable independiente. ¿Vale? El tipo de reforzador administrado, o sea, ¿por qué se van a formar grupos? ¿Cómo se forman grupos? ¿Cuál es el criterio? Porque a un grupo la probabilidad de reforzamiento va a ser mayor para cuando se presentan los ángulos, otro para cuando se presentan figuras, otro va a ser igual para los dos, es decir, la probabilidad de reforzamiento. El tipo de reforzador no, el tipo de reforzador es el mismo. ¿Cuál es el reforzador que se les daba? En la pantalla aparecía un mensaje que decía: enhorabuena, excelente, ¿no? Has conseguido escapar. Ese es el reforzador y se les da a todos por igual. Morfología de la respuesta. La respuesta era igual para todos, era darle al botón izquierdo con el ratón, elegir la respuesta correcta. Razón variable de 3, era darle 3 veces, a veces 2, a veces 5, sí, 1, 3, 5 estaba ahí entre los 3. C, la probabilidad de reforzamiento para los diferentes tipos de ensayos, eso es. El intervalo entre ensayos no, ¿vale? Entonces la 34 es la C. Con esta da igual a que pongas, no te cuenta errores. 35, la 35 dice: el experimento tal, ¿cuáles fueron las variables dependientes? ¿Qué se midió? Se midieron dos cosas, la proporción de ensayos reforzados y el número de respuestas, ¿vale? Cantidad de respuestas correctas, porcentaje de ensayos reforzados, clavado, tal cual, estupendo, maravilloso. La B de Barcelona dice tasa de respuesta y latencia de la respuesta. Tasa, número de, latencia, tiempo, para nada, ¿vale? La C, solamente la tasa de respuesta, nada, y distribución temporal tampoco. Y luego vimos que para septiembre, en caso de que esto vayas a septiembre, de la cantidad de respuestas y el porcentaje, el que resultó ser más sensible es el porcentaje de ensayos, ¿vale? La D, distribución temporal de las respuestas, nada, es la A y punto. Y la 36 es cuáles fueron los tipos de ensayos que emplearon. Emplearon ensayos con ángulos como estímulos de comparación, glifos que llamarán figura como estímulos de comparación y luego 6 ensayos de distracción donde había 3 y 3 que eran idénticos de ángulos y de glifos. Perfecto. Ensayos precedidos de ensayos largos, cortos, medios, nada. La verdad es que este está fenomenal. Colores, porque si lo has leído este se descarta muy bien, ¿vale? Dices, ¿qué colores ni colores? ¿Vale? Esto hablaríamos si estamos haciendo referencia a otros, como si estamos haciendo referencia a los que nos hablaban de Reynolds, por ejemplo, ¿vale? Pero no tenía que ver con esto, ¿vale? No tenía que ver con esto. Muy bien, pues estas son mis respuestas. Yo espero que te haya ido muy bien, a ver qué comenta el equipo docente. La única que puedo considerar así que es más confusa es la de la tasa de reforzamiento, la que tenemos entre respuestas, el tiempo entre respuestas, que podría ser únicamente la de RDA o también que tenemos ahí la RV, ¿no? Que yo considero que son las dos. Bueno, pues a ver qué tal. Espero que te haya ido muy bien. Cualquier cosa que sepas que yo doy clases de esta asignatura de aprendizaje, también doy de psicobiología y de las de estadística, introducción a análisis de datos de primero, diseños y psicometría. Tienes toda la información en mi página web carolinalife.es y yo encantada pues de que estudiemos juntos si es lo que te va bien. Nos vemos en la siguiente clase. Chao.